Y bueno, vamos de lleno a la palabra del Señor. ¿Cuántos van a escuchar la palabra de Dios? Amén. Quiero que por favor busquen sus Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Yo le pido, hermano, que pueda tomar su mejor atención en este lugar. No se distraiga porque es oportuno escuchar palabra del Señor. Porque en ella encontramos salvación y vida eterna. ¿Lo quiere decir usted, hermano pueblo? Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras del apóstol Pablo para su hijo amado Timoteo. Dice así: y esto enseñas a los hermanos. Serás buen ministro de Jesucristo, escuche bien, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Oramos al Señor. Bendito Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias porque usted nos ha dado este momento, Señor, en comunión, Señor, los hermanos, Señor, tu pueblo, el cuerpo tuyo, Señor. Bendito Dios, queremos agradecerle desde ya por lo que vamos a escuchar, lo que vamos a atesorar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Amado Dios, hemos tenido la oportunidad de poder expresar nuestro amor a través de la alabanza, a través del cántico, a través de la música, Señor. Pero ahora, Señor, es oportuno de escuchar su palabra, bendito Dios. Sea usted guiándome, Espíritu Santo, en lo que tenga que decir, lo que tenga que hablar, bendito Dios. Porque usted conoce la necesidad de cada uno de nosotros, los que estamos presentes, los que están en las redes sociales, Señor. Amado Dios, me impongo en tus manos para que tu Espíritu Santo fluya en mi vida, Señor, como canal de bendición. Amado Dios, que podamos reflexionar, Señor, en lo que vamos a escuchar, lo que vamos a atesorar. Bendito Dios, y por supuesto que toda la gloria, toda la honra sean para ti, bendito Dios, desde ahora y para siempre. Y te glorificamos tu nombre, Señor. Amén y amén. Levantemos nuestra mano y glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero que por favor congele este texto que es muy importante, hermano. Aquí el apóstol Pablo estaba exhortando a Timoteo, que era un joven pastor, muy jovencito. De hecho, él le dice que no tuviera en poco su juventud, sino que sea ejemplo como buen cristiano, guardando la palabra. Y había unos consejos tan bonitos, porque el apóstol Pablo conocía la vida de Timoteo. Era un hombre que era entregado de la mano del Señor. Y como hombre entregado, siempre un buen consejo nos hace bastante bien, ¿no? Y hay algo muy hermoso, y esto es lo que el Señor nos quiere convocar en este día domingo, hermanos, y es sobre cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Hay una palabra clave, por eso le decía al hermano que lo congelara ahí. Hay una palabra muy importante que el apóstol Pablo mencionó en este versículo. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Miren, qué importante es esto. Y cuando estamos hablando de ministro, significa un servidor. Una persona que siempre está dispuesto a ayudar, a servir. Y vemos que en el diario vivir, en el gobierno hay diferentes ministros. Hacienda, economía, el deporte. Y usted sabe todas esas cosas. Pero hay algo que a mí me impacta, es cuando el presidente decide cambiar a un ministro, eliminarlo, sutilmente, con buenas palabras, ¿cierto? Pero sabemos en el fondo que fue desterrado, hermano. ¿Por qué? Porque no cumplió su rol de poder ministrar y poder servir al pueblo. De hecho, los ministros de hoy en día, no digo todos, por supuesto, pero vemos que hay tanta corrupción que en vez de servir al pueblo, se sirven del pueblo. Y esto lo voy a entregar en una palabra más simple. Es igual que, por ejemplo, yo como pastor, como ministro, sé que hay un hermano que tiene una panadería, ¿ya? Para colocar este ejemplo. Entonces,
yo sé que ese hermano tiene un buen corazón y tiene una panadería. Entonces yo voy allá, supuestamente entregar una palabra del Señor, pero en el fondo mi acción, mi manera de pensar es ir allá para obtener algo de esa persona. O sea, en otras palabras, yo me sirvo de aquel que tiene la panadería, de mi hermano. Entonces, hoy en día, los ministros en la parte del mundo, y espero en Dios que no pase en este lugar, hermano, que seamos servidores de verdad. Por eso el apóstol Pablo mencionaba en estas palabras una preocupación también, y a través de esta preocupación también quería enseñarle a este joven Timoteo. Amén. Y vemos, hermanos, que Dios nos convoca a todos los que estamos trabajando en la obra del Señor, y los que van a trabajar, los hermanos, porque cualquiera de nosotros puede colocarse en línea de ser ministro, porque incluso los dones, cual sea, es para el servicio, o sea, para administrar lo que es del Espíritu Santo. ¿Se va entendiendo? Entonces Dios nos está convocando pastores, ministros, nos está convocando a todos los que estamos sirviendo al Señor. Y debemos hacer una pregunta: si realmente somos ministros del Señor, ¿realmente estamos haciendo las cosas bien? Y es importante mencionar esto, hermano. ¿Cómo ser un buen ministro? ¿Cómo serlo, hermano? Algunos tienen alguna idea, algunos tienen una fórmula, pero sabemos que las buenas cosas nacen cuando nosotros escuchamos y atesoramos la palabra del Señor. Y dése cuenta que cómo ser un buen ministro, acá le voy a dar una pequeña definición, hermano. Apócope, o sea, otra palabra, buen, es traducción del griego kalos, siendo el texto un adjetivo nominativo, que nos indica la calidad que goza el sustantivo, o sea, ministro. Pablo es el contexto textual que muestra cómo ejercer un buen ministerio. O sea, en otras palabras, un ministro tiene que tener estas cualidades: ser bueno en lo que hace, hermano, ser correcto, tener convicciones claras, ser de esta manera hermoso en predicar para que no sufra daño a la iglesia. ¿Cierto? Entonces el ministro siempre va a estar dedicado a no enlodar al pueblo, sino que va a llevarlo a una restauración, pero con espíritu de mansedumbre, con humildad. Cuando el ministro no tiene estas características, significa que algo está pasando en su vida. Quizás una rabia acumulada, que espera tener la oportunidad de tomar el púlpito para poder desde allí atacar a alguien específico. Pero el ministro no tiene ese pensamiento, sino que tiene un pensamiento de restaurar, de levantar a su hermano. Gloria a Dios. Y abunda, hermanos, en las redes sociales que hay verdaderos ministros que no quieren el bien para el pueblo, sino que lo destruyen, no colocando la palabra de Dios por baluarte. Porque al Señor le costó tanto su sangre, hermano, y nuestra torpeza en cuanto a nuestras palabras hacen que eso se disminuya, que la gente no pueda acercarse al Señor por otras palabras, hermanos. Pero el ministro del Señor tiene cuidado en lo que dice, en lo que hace. No deja atrapada a la gente, sino que también da la salida. Por eso la palabra tiene que estar compuesta de tres cosas importantes, que es la exhortación, la edificación y la consolación, hermano. Si estas cosas no están amarradas, hermano, esa palabra no va a llegar a buen puerto. De hecho, va a crear una rebeldía. Pero cuando hay un ministro que se deja dominar por el Espíritu Santo, va a haber edificación en la iglesia. Pero muchas veces, hermanos, estamos tan lejos de esta realidad. Y Dios nos convoca a cada uno de nosotros a que seamos buenos ministros. Amén. Porque hay un tesoro tan grande de la palabra, que muchas veces nuestras torpezas hacen que estas cosas no fluyan. El Señor está aquí para darnos el bien a cada uno de nosotros, hermanos. Y vamos a ver tres principios muy importantes para ser un buen ministro. ¿Le gusta escuchar eso, hermano? ¿Quieres ser un buen ministro del Señor? Primeramente, manteniendo sanos hábitos de estudio.
Qué importante, ¿no? ¿Se recuerda un tiempo atrás? Yo estaba hablando sobre la unidad. La unidad también, el Señor quiere llevarlo a que nosotros también tengamos conocimiento de la palabra. Porque el afecto fraternal, el abrazo a un hermano, es bueno hacerlo porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser así. Pero la unión espiritual también tiene que ver con el estudio de la palabra. Porque no solamente es algo de decir, hermano, qué rico verte, y nada más que eso, sino que también lleva a que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que tener conocimiento en cuanto a la palabra. Porque no había diferencia entre el mundo con nosotros. Porque los del mundo también entrenan algún tipo de palabra, ¿no? De ánimo. Y no son hijos de Dios. Entonces la diferencia está cuando nosotros empezamos a tener este conocimiento en cuanto a la palabra. Si nosotros tenemos conocimiento en cuanto a la palabra, vamos a ser instrumentos útiles y ministros del Señor. ¿Saben lo que nos pasa, hermano? Que muchas veces se ve interrumpida la gloria del Señor porque nosotros no tenemos ese conocimiento, no estamos interesados en estudiar la palabra del Señor. No nos interesa, hermano. De hecho, solamente nos guiamos por las reuniones, por los cultos, en el cual el predicador va a exponer cierto tema y nosotros solamente nos dedicamos a eso. Y la palabra no solamente se abre el día jueves o el día domingo. La palabra también se abre el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, hermano. A cualquier hora, hermano. Aquí usted no tiene que pedir permiso. El Señor lo dio. Y muchos hombres murieron para que hoy en día usted tuviera la palabra del Señor en sus manos. Hombres que se dedicaron a interpretar la palabra, a traducir la palabra en diferentes idiomas. Pero nosotros no estamos interesados como iglesia. Y eso es un error, pero tremendo de grande, hermano. Sí, somos cariñosos. Sí, somos atentos, hermanos. Sí, oramos por nuestros hermanos. Pero la palabra de Dios también nos muestra de que, como dice el texto principal, que lo puede leer acá, dice una palabra clave, dice nutrido. ¿Ah? Nutrido, ¿qué significa nutrido, hermano? Es una persona que constantemente tiene que ser alimentado. Tiene que tener una cadena alimenticia. Nosotros no podemos comer todos los días porotos, hermano. No podemos comer todos los días pescado. No podemos comer todos los días, no sé, queso o huevos. Porque todas las cosas después nos hacen mal. Pero una persona que está preocupada de ser nutrido por la palabra, toma todo el contexto de la palabra. Entonces hay algún sector de los hermanos que solamente ellos se sienten bien siendo amorosos. Y no es solamente eso, hermano. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas para ser nutridos. Estamos raquíticos en alguna área de nuestra vida. Quizás somos buenos para orar, hermano. Y es bueno hacerlo. Pero estamos muy lejos de la palabra, hermano. Hay muchos hermanos que se dedican a ser solidarios con sus hermanos, pero no tienen nada de conocimiento de la palabra. Entonces hay un desbalanceo espiritual en nuestras vidas. Dios tenga misericordia. Por eso un buen hábito, hermano, es nutrirlo con la palabra del Señor. Es algo importante. Y esto también nos lleva a reflexionar que hay muchos hermanos que cuando están con el primer amor quieren estar en todas, en el buen sentido de la palabra, pero puede estar comiendo cosas que son indebidas. Hay hermanos que dicen, no, que yo también quiero leer un libro aparte para poder entender más al Señor, y hay que tener cuidado en eso. Lo primero que tenemos nosotros que atender es la palabra, para que usted después tenga un conocimiento más amplio y pueda, en cierta manera, poder ver ese testimonio quizá en un libro de un hermano que escribió, que Dios lo usó, pero también hay falsos maestros. Por eso es importante siempre tener la palabra primero. Porque hay muchos hombres que se perturban en la mente, que andan de iglesia en iglesia y escuchando cada doctrina, hermano, cada cosa que sale en los púlpitos, y después llega una confusión, y después el enemigo es tan astuto después de sacarlo. ¿Por qué? Porque ve contradicciones en una iglesia con otra, pero es porque una iglesia sí está más cerca de la doctrina, de la enseñanza, y otra iglesia no, hermano. Por eso es importante que nosotros nos nutramos por la palabra del Señor. Por eso el apóstol Pablo estaba constantemente enseñando a Timoteo.
Porque el joven, digamos las cosas como son, de repente son muy emocionales. Que de repente escucha un testimonio por ahí, y ¡ay! Ahí está el Señor. Y nunca fue Dios, hermano. Por eso el apóstol Pablo sabía que Timoteo amaba al Señor. Lo consideraba. Pero un buen consejo siempre va a llegar a un buen puerto. Y Dios le mostraba el corazón de Timoteo al apóstol Pablo. Y por eso lo consideraba como su hijo. Entonces tenemos que, en primer lugar, tenemos que tener este hábito de estudio de la palabra. No solamente guiarnos por lo que se dice en los cultos, hermanos. Usted también tiene acceso a eso. Algunos se podrán diciendo, es que pastor, yo me cuesta leer, me cuesta ver las letras, son muy chiquititas. Entonces, creo que son excusas que se pueden buscar una solución, hermano. Hay una hermana por ahí que decía, ¿sabe qué, pastor? Yo no puedo leer desde la Biblia porque me estoy muy corta de vista. Pero busqué una forma de donde ahora yo puedo escuchar lo que la palabra de Dios dice. Una buena forma. Entonces, de repente, el que no quiere hacerlo es porque no quiere, hermano. Y cuando uno no quiere, está expuesto a fábulas, a corrientes, a filosofías, hermanos. Está expuesto de que su vida sea atormentada, en cierta manera. Por eso tenemos que nutrirnos en la palabra del Señor. No solamente con un nutriente, sino con muchos nutrientes. Ahí tenemos muchas cosas que el Señor nos enseña por medio de la palabra, pero lamentablemente estamos tan lejos de ella. Por eso, cuando viene cierto maestro, que digo maestro entre comillas, nos cambia otra forma de pensar porque no estamos sólidos en la palabra. Tenemos cierta noción de algo. Pero cuando quiere escarbar ese maestro, ese falso maestro, quiere escarbar, porque recuerde que también está siendo influenciado por el espíritu inmundo. Y él bien sabe que muchas veces estamos débiles en eso. Y nos va a atacar. ¿Para qué? Para que esa vida de fe sea ya desterrado y eliminado, hermano. Pero si nosotros tenemos la fe en la palabra del Señor, no haber demonios, no haber corrientes filosóficas, no haber falsos maestros que nos tuercen de la doctrina, de la enseñanza. Por eso, como fundamento principal es manteniendo sanos hábitos de estudio. No solamente leer, sino que estudiar la palabra. Porque un texto, hermano, el Señor le puede dar un campo tan grande, solamente con un texto, hermano. Pero hay que tener cuidado también al leer. Y sobre todo los pancitos de vida. Porque de repente uno ve el pancito de vida y de repente está como cortadas las palabras. No sale el texto completo. Quizás los diseñadores no quisieron colocarlo completo porque el texto es muy grande. No va a caer en ese papelito, ¿cierto? Ese cartón. Y por eso, de cierta manera, ellos quieren hacerlo para cortar un poquito eso y que caigan en ese cartón, pero descuidamos lo que sigue, hermano. Por eso es importante, si usted quiere leer un pancito de vida, lea el capítulo completo. Y si no le queda claro, vea el capítulo anterior, hermano, y el que sigue. Y al final va a leer incluso hasta el libro, hermano. Porque va a estar tan interesado, ahí va a encontrar un tesoro tan grande y va a encontrar la respuesta a su vida a través de la palabra. Pero el enemigo es tan astuto que quiere colocar un sueño, un letargo espiritual, para que así de esta manera no seamos buenos ministros, hermano. Cada uno de nosotros somos linaje escogido, pueblo adquirido por Él, nación santa, apartado de las tinieblas, hermano. Entonces, por consecuencia, tenemos que comportarnos como buenos ministros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted no va a encontrar este ministro espiritual allá afuera. No lo va a encontrar. De hecho, va a encontrar ministros corruptos que hoy en día están gobernando las naciones. Ministros que están buscando su propio porvenir, sirviéndose del pueblo. Pero también es triste esto, que hay ministros supuestamente espirituales que se sirven del pueblo. Y Dios nos está llamando, nos está convocando a nosotros que seamos ministros como el Señor quiere que seamos. ¿Vamos entendiendo la palabra, cierto? ¿Sí?
Un buen ministro de Jesucristo, hermano, desecha, no presta atención a fábulas, hermano. Hay un peligro tan grande. Creo que el internet es un buen medio, pero también corremos peligro. Lo repito, el internet es fabuloso, hermano, para conocimiento, pero también corremos peligro. Por eso es importante que nuestra brújula sea la palabra del Señor. Porque está lleno de fábulas, conspiración, corrientes, y que muchas veces nosotros como pueblo cristiano, evangélico, criticamos y juzgamos aquellos libros apócrifos, hermano. ¿Cierto? Decimos que eso no es de Dios, en donde entre Malaquías con Mateo hubo 400 años de silencio del Señor. Y ahí hubieron otros libros que fueron escritos por hombres, pero hay ciertos errores que a eso se le llaman libros apócrifos. Amén. Pero la iglesia también cae en esto. Porque critica quizás la iglesia católica por tener estos libros apócrifos. Pero igual cae en corrientes, en filosofías, en fábulas que supuestamente cristianos están llevando y hacen ver como que fuera algo cristiano y nunca lo fue, hermano. Corrientes de este mundo, fábulas. Por eso el apóstol Pablo le decía que tuviera cuidado de las fábulas, de las viejas. Porque sabe que cuando uno escucha una historia y pasan los años, después esa historia se va cambiando, ¿no? Se tergiversa todo, hermano. Después le mete un poquito más de alguna cosecha propia o anula cierto comentario y así se van formando las fábulas y viejas, hermano. Pero sabemos la fuente verdadera. Por eso no nos compliquemos tanto, hermano. De repente nos complicamos tanto en buscar respuesta si la respuesta está en la Biblia, hermano. Si hay cosas que nos dicen no busque más allá, hermano, porque va a caer en este desagrado. Va a caer en lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Cuidado de las fábulas, cuidado de esas viejas tradiciones, hermano. Síñase la palabra. Si hay algo fuera de la palabra, no busque más allá, hermano. Porque se va a perturbar. El enemigo es tan astuto, hermano, que quiere influenciar en la mente del ser humano y al final la persona no va a querer en nada, hermano. Había un matrimonio muy lindo del Señor que tenía mucho conocimiento de la palabra del Señor. Mucho conocimiento. ¿Y sabe qué? Empezaron a leer libros, empezaron a buscar respuestas por otras partes, empezaron a andar por la vereda del frente, hermano. El que me entienda, lo va a captar al tiro, buscando respuestas fuera de la palabra, y al final, ¿sabe lo que pasó, hermano? ¿Sabe lo que pasó? Entró la apostasía en su vida, hermano. Y ahora están lejos del Señor. Y el diablo siempre va a pagar muy mal a aquellos que le sirvieron, lo que le creyeron. De hecho, hay una filosofía tan importante que hoy en día quiere influenciarlo en la iglesia. Igual esta filosofía es que estos hombres dicen que el hombre tuvo la necesidad de formar una religión para que no se sintiera vacío su corazón. Suena bonito y atrayente, ¿no? Pero sabemos que el enemigo es astuto, hermano, mentiroso. Y siempre va a atacar a través de la emoción y sentimientos, hermano. Y sabemos que no es así. Sabemos que hay un creador, dueño y señor del universo, que todas las cosas tienen un porqué, todo tiene un sentido. De hecho, siempre digo que es más difícil no creer que creer, porque son tanta la evidencia de un Dios creador de todo el universo que es imposible no darnos cuenta de la inmensidad de aquel que ha hecho todas las cosas, hermano. El enemigo es tan astuto de poder sembrar esto en los pensamientos cuando no estamos sólidos de la palabra y decimos, sí, en realidad, pues sí, hay tantas religiones. Sí, yo creo que el hombre lo hizo con el fin de que el hombre se sintiera un poquito más bien y pueda buscar un bien para el prójimo y así. Y caímos en la trampa del enemigo. Pero aquel hijo que cuida y atesora la palabra de Dios se dará cuenta que eso es un ataque del enemigo, una filosofía del mundo. Entonces, el primer principio, hermano, manteniendo sanos hábitos de estudio,
en la palabra, para ser un buen ministro. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos con el segundo punto, hermano. Segundo punto, hermano. ¿Cómo ser un buen ministro de Jesucristo? Aleluya. Es manteniendo sanos ejercicios espirituales. Aleluya. Quiero que busquen en sus Biblias, hermanos, versículo 7 de 1 Timoteo capítulo 4. Mire, Bueno, sí. sigue esto, dice: desecha las fábulas Amén. profanas Sí, y Señor. de viejas. Ejercítate, ahí no va bien, ¿no? Ejercítate para la piedad, hermano. Ejercítate para la piedad. Ahora sí, nos siga un versículo más adelante. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, hermano. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Qué gran revelación del Señor para la vida de Timoteo. Dice que el ejercicio corporal para nada tiene provecho, ¿cierto? De hecho, el ejercicio corporal es para uno propio. No digo con esto que sea malo ejercitarse, es bueno, es bueno ejercitarse. Que no queramos hacerlo de otra cosa, ¿cierto? Amén. Pero ese aprovechamiento es para uno propio. Uno se siente bien estando un poquito más delgadito, ¿cierto? Si alguno tiene un problema de obesidad, obviamente que esto también nos ayuda a tener una buena salud, comer bien, todas esas cosas nos ayudan. Pero es algo provechoso para uno propio. Amén. Pero cuando nosotros nos nutrimos en la parte espiritual, eso sí tiene provecho, no solamente para usted, sino para los que están alrededor de usted, mi amado. Porque hoy en día hay mucha gente que ejercita sin conocer a Dios, y ahí está su alivio para poder escapar de quizás de algún pensamiento, que se sienten solo, triste, y ahí están las máquinas haciendo ejercicio, ¿cierto? Y corren, quedan sudados, pero después termina esas horas de ejercicio y su corazón está vacío. Amén. ¿Estuvo bien de ejercitar su cuerpo? Sí, estuvo correcto. Sí. Pero de igual forma, hubo un vacío. Y de hecho, cuando hay una parte de la Biblia donde Pablo empieza a hablar sobre aquel atleta, ¿cierto? Se prepara para ganar un premio. El premio va a ser algo personal. No van a ganar todos, solamente uno es el que va a ganar. Amén. Pero cuando nosotros nos nutrimos y crecemos en la parte espiritual, nos nutrimos en la verdad de la palabra, eso también va a llevar que todos ganemos, hermano. Si usted ve a un pastor, usted ve a un diácono, usted ve a una hermana en la escuela dominical que está preocupada de poder aprender de la palabra del Señor, eso va a traer un tremendo beneficio a la iglesia, hermano. Le va a motivar al que está al lado. Amén. Y el Señor empezó a trabajar, uno dice, escucha, todos no están creciendo, yo todavía estoy estancado. Y el Señor te empezó a readulir tu corazón, hermano. Va a decir, pero ¿por qué todos están creciendo? ¿Por qué mi hermano ora de esta manera, con el corazón? Tiene texto en su corazón que lo dice y lo expresa. Y el Espíritu Santo conduce esa oración para la edificación de la iglesia. Y uno se va a empezar a preguntar, ¿y por qué estoy estancado? Amén. Pero qué bonito es cuando a través de las palabras que el Señor coloca en mi corazón, cuando uno tuvo un conocimiento, tuvo un interés de poder aprender y ver el crecimiento de los niños, hermanos, ver el crecimiento de los adolescentes. Eso motiva, hermano. Eso da alegría. Por eso el apóstol Pablo era un hombre apasionado y quería transmitirle esto, quería motivar al joven Timoteo que considerara estas palabras. Porque el ejercicio corporal es algo que es limitado, hermano. Va a tener una buena salud, pero el ejercicio espiritual, eso va a traer bendición a la iglesia. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Y dice cuenta que hay una palabra clave acá, dice, gracias, mi hermano. El versículo anterior, por favor. Dice, ejercítate para la piedad. Ahí está el verdadero ejercicio, hermano. Ejercítate para la piedad.
¿Qué es lo que es la piedad, hermano? Virtud inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas, hermanos. Aleluya. Y por el amor al prójimo. Amén, Señor. Actos de amor y compasión. Amén, Señor. Eso es la piedad, hermano. Para que más o menos vamos entendiendo. Lo vuelvo a repetir. Virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo. Acto de amor y compasión. Quiero que busquen en sus Biblias, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5. Miren qué interesante esto. Es muy importante. Pablo mencionaba a cada rato esta palabra. Muchas veces, hermano. Porque la piedad tiene que estar en nosotros, hermano. Amén. Un buen ejercicio para poder alcanzar a nuestro prójimo. Sí, Señor, amén. No solamente estar encerrado aquí entre nosotros y estar en un buen momento en presencia del Señor, sino que esto también tiene que traspasar las murallas. Si queremos ver a nuestras familias, si queremos ver a nuestros vecinos, es necesario ejercitarnos en la piedad, hermano. Amén. Si no está la piedad en nosotros, esto no va a funcionar, hermano. Vamos a estar estancados. Si el Señor da un templo hermoso, es para que lo llenemos de almas que pueden encontrar en nosotros. ¿Qué cosa? La piedad, hermano. Así vamos a alcanzar a nuestros vecinos. ¿Qué dice en 1 Timoteo capítulo 6, de versículos 3 al 5? Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la, otra vez, a la piedad. Mire, qué importante. Está envanecido. Nada sabe. Y le dirá, o sea, anda, pura que se le cabe, hermano. En otras palabras. ¿Ha visto cuando una persona tiene fiebre? ¿Qué es lo que hace? Anda, pura que se le cabe, ¿cierto? Las personas cuando no tienen conocimiento de la palabra empiezan a hablar de tirar, hermanos. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén, Señor. Dios nos ayude, hermano. Que no seamos todo tipo de hombres y mujeres, hermano. Cuando estamos lejos de la palabra, vamos a estar siempre en pleito, en contienda, no buscar el bien de todos, sino que voy a buscar mi propio bien. Yo soy el último que tiene la palabra. Hombre necio, hermano. Pero el hombre de Dios siempre va a buscar el bien para la iglesia. Porque si el Señor quiso el bien para su iglesia, entonces el hombre de Dios, el ministro de Dios, va a buscar este bien para la iglesia. No a buscar que haya una destrucción. Y si cometió algún tipo de error, ¿qué es lo que va a hacer el hombre de Dios? Va a pedir perdón. Quizás no cometió ningún error en esto, pero sabe que está exponiendo a su hermano a que se vaya lejos de casa. ¿Cuántos hermanos hoy en día están lejos de casa por la torpeza del hombre, por tener este espíritu de no levantar, sino de destruir, de buscar su propio bien? ¿Qué diferencia hay del mundo con nosotros, hermanos? Si nos comportamos igual que el mundo, ojo por ojo, diente por diente, hermano. ¿Se imagina que el Señor pagara así, de esta misma manera con nosotros? Ninguno le doy, pero sentenciado, hermano. Hablo verdad en esto, que ninguno de nosotros estaríamos aquí porque hemos cometido faltas en lo privado, en lo público, hermano. Muchas veces. Pero aún así el Señor tiene misericordia de nosotros. Entonces tenemos que tener ese mismo espíritu como ministros del Señor. Así como nosotros le debemos nuestras vidas, Señor. También así de esta manera tener misericordia con aquel que nos ha fallado, hermano. Si esto es transitorio, hermano, usted no va a estar toda la vida así como con ese mal con su hermano. Es algo transitorio. El hombre de Dios no se va a estar entrampado en las cosas triviales, hermano. Amén. Va a avanzar. Sí, Señor. Porque va a entender las cosas del Espíritu. Va a ver que esa persona no está en un nivel espiritual. De hecho, más obra las cosas carnales que las espirituales, hermanos. Y el buen ministro de Dios sabe discernir estas cosas, hermano. Dios tenga misericordia. Por eso digo que ejercitarnos en la piedad, hermano. Amén. Porque ahí hay bendición de Dios. Amén. Ahí está el regalo que Dios quiere darle a este mundo a través de otros actos, hermano.
Entonces, como segundo principio, hermano, manteniendo sanos ejercicios espirituales. ¿En qué? En la piedad, hermano. Gloria a Dios para siempre. Los ejercicios espirituales, hermanos, tienen que ver con la enseñanza y práctica de la verdad. No solamente tener un conocimiento, sino que practicar ese conocimiento, hermano. Porque solamente seríamos personas inteligentes, que retenemos versículos, que sabemos de la palabra, pero si no hay una práctica, hermano, todo queda en nada, hermano. Solamente a ustedes van a verlo como un hombre inteligente, pero no un hombre de verdad que puede notar algo distinto, hermano. Y tengo que hacer la diferencia, hermanos. Si nos equivocamos, hermanos, seamos bastante maduros y pidamos perdón, hermanos. No dejemos tapar las cosas. Pidamos perdón, hermanos. Porque es la única forma que nosotros no vamos a dar ventaja al enemigo que haga estrago en el cuerpo de Cristo. Seamos humildes, hermanos. Porque si nosotros hacemos este acto, estamos ganando a nuestro hermano. Y eso va a haber una recompensa. Porque Dios sabe, Él es justo y ve todas las cosas que están pasando. Quizás usted no tendría por qué pedir perdón a esa persona, porque esa persona le hizo mal a usted. Pero la humildad viene en esto, hermano. ¿Y sabe lo que va a pasar? El Espíritu Santo va a empezar a redarguir a esa persona si es que Dios quiere hacer la obra, porque Dios conoce el corazón. Porque aunque usted pida perdón y haga todos estos actos de hacer la voluntad del Señor, si la persona no quiere nada, no es su problema, hermano. Usted siga su camino. Sacuda sus pies, hermano, y siga su camino. No se sienta triste porque la persona no le recibió su perdón, no importa, hermano. Si Dios está mirando todo. Está viendo todo, hermano. Está mirando todo. Lo más triste sería que ese corazón estuviera tan duro, tan envanecido, hermano, que ni siquiera se puede conmover con lo que el Señor está haciendo en su vida para poder salvarlo. Pero Dios es tan justo que le da la oportunidad a todos, hermano. A todos. Libérese de eso, hermano. Libérese del nombre del Señor. Para que así sea un buen ministro de Dios. Tercer principio, y este es el último, hermano. Siendo patrones de conducta. Siendo patrones de conducta. ¿Esto qué significa, hermano? Quiero que busquen en 1 Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Dice, mire qué lindo esto. A lo mejor yo me puedo imaginar en Timoteo se encontraba así como, pucha, que hay puros ancianos, hay puras personas adultas, yo soy un jovencito, como que, no sé, como que soy un poco tímido. ¿No? ¿Cómo yo voy a enseñarle esto a esta persona si tiene tremenda experiencia? Y yo recién estoy entrando en este mundo. Recién quebré el cascarón del huevito. Y se miraban poco, hermano. Así como Jeremías, no sé si recuerdo si fue Jeremías o Isaías, que el Señor también le reprendió, porque él se consideraba como un niño. Y el Señor le iba a colocar palabras sobre su boca. Solamente tenía que dejarse dominar por el Señor. Y Timoteo, yo me puedo imaginar que también le pasaba estos conflictos internos en él. Mire, qué maravilloso. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Mire qué importante esto. Sé ejemplo de los creyentes en ¿qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Este es el tercer principio, hermano. Tenemos que tener patrones de acuerdo a la voluntad del Señor. Una buena conducta, hermano. Ser ejemplo en lo que decimos. Yo no puedo estar diciendo, hermanos, ¿sabe qué? Usted tiene que amar a su mujer, tiene que respetar a su mujer porque ella es un vaso frágil, tiene que amarla. Y después usted va un día a visitar a la casa, así, la casa mía, y usted ve que yo le estoy pegando a mi esposa. No concuerda el mensaje con lo que hago. Y así usted puede colocar cualquier título en esto.
Si usted un día está predicando sobre la mentira, entonces viva la verdad, hermano. Si un día está predicando sobre el pecado, no acaricia el pecado, hermano. Por eso no es responsabilidad, hermano, sino es llegar y hablar acá, hermano. Es la responsabilidad mayor para lo que estamos predicando, hermano. Tenemos que la palabra comprometernos a ser ejemplo de esto. Hay algunos hermanos que dicen erróneamente, ¿sabes qué, hermano? No me veas a mí. Mira a Cristo. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Eh? Hermano, ¿sabe que no me mira a mí porque soy pecador? Mira a Cristo. Y sabe, esa es una excusa para no buscar al Señor, para no esforzarnos. Porque el apóstol Pablo decía, si usted quiere conocer a Cristo, míreme a mí. ¿Y cuántos pueden decirlo verdaderamente esto? Como que nos da un poco de cosas, ¿cierto? Como dicen, no, que no soy tan buen ejemplo. Entonces, empecemos a ejercitarnos en esto. Empecemos a ejercitarnos en el Señor. Porque ahí está la parte sólida de la palabra. Cuando nosotros hacemos actos de responsabilidad con la palabra, de conducirnos con la palabra, en ser ejemplo de la palabra, en comportamiento, en testimonio, en palabras, hermano. Cuando empezamos nosotros a vivir de acuerdo a esto, entonces la gente va a decir, wow, ahí miro a Cristo en la vida de mi hermana. Ahí veo a Cristo en la vida de mi hermana. Me gustaría ser como ella. Después se acercar a la persona y decir, hermana, ¿sabe? Le puedo hacer una consulta. ¿Por qué usted siempre anda alegre? Yo sé que usted ha tenido una vida súper complicada. Y ahí está las palabras para poder motivar a esa persona de que lo que tiene ella, poder compartirlo a esa persona que está en tribulación. Y así nos vamos estimulando el uno del otro. Porque Cristo muere en cada uno de nosotros y por tanto tenemos que debernos a la palabra, hermanos. Debemos tener una buena conducta, como dice la palabra del Señor. Debemos ser creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza, hermanos. ¿Cuánto pueden decir con propiedad? Levantar sus manos, pero no de una forma soberbia, sino de una forma así como de ejemplo. Decir, ¿sabe qué, hermano? ¿Usted quiere conocer la vida de Cristo? Mírenme a mí. Como que hay un conflicto, ¿cierto? Se nos presenta al decir esto. Porque el enemigo es tan astuto de distorsionar la palabra, diciendo, no, que no digas esto porque va a entrar el espíritu de vanagloria. No, hermano. Si el apóstol Pablo lo dijo, es porque nosotros también podemos decirlo, hermano. Si acá no hay diferencia. El apóstol Pablo también es nuestro hermano. No es el inmaculado, hermano. Fue un hombre usado por el Señor, por el Espíritu Santo, y así Dios también lo puede usar a usted y a mí, hermano. Señor, amén. Él tuvo la capacidad en el Señor de formar a la iglesia, de adoctrinarla, pero no hay diferencia, somos igual, estamos en igual condición, porque es nuestro hermano. No tenemos que prenderle velita ni al apóstol Pedro ni al apóstol Pablo, son nuestros hermanos. Pero así Dios también le puede usar a usted y a mi hermano. Pero ¿cómo, hermano? En conducta. Que seamos ejemplo. Si decimos hermanos, vamos a trabajar, usted trabaje, hermano. No mandemos a trabajar a todos y uno se queda en la casa. Así fue lo que le pasó a David, hermano. Era un hombre poderoso en la mano del Señor. Siempre cuando estaba al frente, Dios le da la victoria. Pero un día se le ocurrió de mandar a todo su ejército a pelear y él se quedó en el palacio, hermano. ¿Fue ejemplo, hermano? Estamos expuestos. Por eso el ministro del Señor siempre va a tener a la iglesia activa, hermano. Moviéndose, moviéndose. No una iglesia estancada, una iglesia que se mueva, hermano. Que motive, que ayude. Para ejercitar la piedad, hermano. Entonces guardemos estos tres principios, hermano. Quiero mencionarlos nuevamente y con esto damos por terminada la palabra del Señor. ¿Quieres ser un buen ministro del Señor? Entonces, primeramente, manteniendo sanos hábitos de estudio de la palabra. Segundo punto, manteniendo sanos ejercicios espirituales como la piedad. Y tercer punto, siendo patrones de conducta. Para que así mucha gente pueda acercarse al Señor. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, hermanos. Nos ponemos en pie. Le damos gracias, Señor, por esta palabra. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias por lo que hemos escuchado, Señor. Amado Dios, yo sé que usted nos está reatendiendo, Espíritu Santo.
Está la intención, Señor. Está las ganas. Queremos ser tu voluntad como buenos ministros tuyos, Señor. Amado Dios, y lo interesante de todo esto, que usted nos convoca a todos. En el gobierno humano solamente son personas exclusivas que pueden ejercer cierto ministerio por conocimiento, quizás también por un instituto. Y ahí vemos errores en el gobierno. Cuando las personas no ejercen, Señor, de una buena forma. Pero lo lindo de todo esto, Señor, que usted nos convoca a todos nosotros. Todos podemos ser ministros tuyos, Señor amado. Amado Dios, para que así seamos de bendición, podamos servir a nuestro hermano. Y cuando nosotros servimos a nuestro hermano, hay bendición tuya, Señor. Hay un crecimiento espiritual. Nos estimulamos, Señor, en la fe. Nos estimulamos, Señor, con tu comportamiento. Señor, ayúdanos a entender esta palabra, Señor. Que no seamos de estos cristianos que pasan los años y pasan los tiempos y nos mantenemos ahí en el anonimato, bendito Dios. Ayuda, Señor, a tu pueblo a que salga de ese letargo espiritual, Señor, de esos malos hábitos, bendito Dios, de conformarnos con estar en la banca y nada más que eso, Señor. Un día usted nos va a pedir cuenta, Señor amado, de todo lo que oímos, de lo que escuchamos, Señor. Amén. Amado Dios, y cada vez que escuchamos una palabra somos responsables de ella. Y lo que predicamos, Señor, ayúdanos a que esta palabra podamos, Señor, corresponderla con acciones, Señor. No solamente de tener una elocuencia en cuanto a hablar, sino que también vivamos la palabra, porque ahí está la bendición, Señor amado. No solamente para tu iglesia, sino para todos aquellos que están afuera de tu iglesia, Señor. Mucha gente nos acerca por el mal testimonio de muchos de tus hijos, Señor. Porque viven una vida de religiosidad, bendito Dios. Pero aquí estamos, Señor, presentes. Nuestros oídos están atentos a lo que hemos escuchado, Señor. Te damos muchas gracias. Y dejo esta palabra, Señor. Y reargulla a tu pueblo, Señor. Porque queremos hacer las cosas bien contigo. Empezar bien, Señor, con todas las cosas que usted nos va a dar y lo que nos ha dado, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.